La ley o principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación en el universo. Todo tiene un movimiento similar al de las olas de avance y retroceso. Los científicos ya han comprobado este movimiento a través de la evolución de los planetas, las estrellas, los soles y demás. La vida tiene un movimiento pendular, y el proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte se repite incesantemente en todo. El mismo movimiento que ocurre en el plano físico también se da en los planos emocional y mental. Esto significa que tanto nuestro humor como nuestros pensamientos responden a este ritmo. Como ejemplo, podemos decir que después de un periodo de gran tristeza, pesadumbre o dolor, se sucede otro lleno de gran felicidad y satisfacción. A veces, los cambios de humor se dan en el mismo día. Uno se siente optimista y alegre, y al rato triste y preocupado. El estudiante de metafísica debe aprender a dominar este movimiento pendular para evitar ser arrastrado hacia la polaridad no deseada. El principio del ritmo está muy relacionado con el principio de polaridad. En cada punta del péndulo podemos ubicar uno de los polos opuestos, y así vemos claramente cómo oscila de un extremo a otro, alcanzando los extremos totales. El péndulo oscila en diversos grados, alcanzando ciertos niveles de felicidad o tristeza. El Kybalión define este ritmo como una sensación. Aunque el movimiento es difícil de medir en números y no sabemos en qué grado se da, podemos determinar en qué fase del movimiento nos encontramos. Cuando una persona se encuentra en el polo de la tristeza, debe saber que, en algún momento de la vida, eso la llevará hacia el polo de la alegría, lo desee o no. Cuanto más profunda sea la tristeza, mayor será la felicidad que seguirá. El ritmo siempre comienza en el polo negativo, y de esto se deduce que la medida del movimiento negativo será igual a la del movimiento positivo. El principio del ritmo también nos advierte que los momentos de felicidad o éxito no son permanentes. Tarde o temprano, el péndulo nos llevará a retroceder para luego volver a avanzar. Esto no significa que uno tenga que perder lo que ha logrado, pero es necesario saber que el periodo de crecimiento o dicha no es constante. Entonces, debemos prepararnos, tomando la mayor ventaja posible de los buenos momentos, hasta que aprendamos a manejar el principio del ritmo a voluntad. Por ejemplo, si estoy viviendo un momento de crecimiento económico, tendré que aprovechar y ahorrar parte de ese dinero. Existen casos en los que las personas parecen haberse quedado estancadas en uno de los extremos del péndulo. Se dice que esas personas sean. La mayoría tiende a estancarse en los polos negativos, como la pobreza, la soledad, la enfermedad, entre otros. Sin embargo, utilizando ciertas técnicas metafísicas, las personas pueden llegar a despolarizarse y mejorar su vida. Para entender mejor este concepto, podemos compararlo con nadar en el mar. Cuando nadamos en contra del movimiento de las olas, se requiere mucho más esfuerzo, y a veces ni siquiera se puede regresar a la costa. Sin embargo, cuando aprovechamos el empuje de una ola y nadamos en la misma dirección, avanzamos con más rapidez y menor esfuerzo. El estudio del principio del ritmo nos permite sintonizarnos con nuestro propio movimiento pendular para aprovechar los momentos de avance. Con el tiempo, el metafísico aprende a escapar completamente de este movimiento pendular, situándose por encima del péndulo, donde no hay movimiento de arrastre. De acuerdo con lo que hemos estudiado anteriormente, sabemos que contamos con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu corresponde con la mente consciente, y gracias a la acción de nuestro espíritu, tomamos decisiones y nos movemos en cierta dirección. Aquí es donde se localiza nuestra voluntad. El alma, por su parte, se corresponde con la mente inconsciente. Esta última es el gran archivo donde almacenamos todas nuestras experiencias vividas. El alma es la fiel servidora del espíritu y ejecutará lo que éste elija. Finalmente, el cuerpo corresponde con nuestro cuerpo físico, que es el vehículo necesario para vivir las experiencias en este plano. Ordenamos estos niveles de existencia de arriba a abajo. Espíritu, alma y cuerpo, ubicando el eje del péndulo en la parte superior. Podemos deducir que lo que más sufre el embate de su movimiento es el cuerpo físico,
ya que le toca el recorrido más amplio del péndulo. Le sigue el mundo emocional, que está relacionado con el alma, y finalmente, el plano del espíritu, donde las situaciones no cambian. En este último plano, el movimiento pendular es muy leve o incluso inexistente. Por lo tanto, en la medida en que ascendemos a planos superiores, el embate del péndulo se reduce hasta que desaparece. Esto se logra cuando ingresamos plenamente en el plano del espíritu, el plano del eterno presente y la dicha constante. Uno de los instrumentos más eficaces para acceder al plano del espíritu es la práctica de la meditación. Cuando meditamos, permanecemos en un estado sin tiempo, donde las presiones de la vida cotidiana y las del propio ego desaparecen. Existen muchas maneras de meditar, y cada persona deberá buscar la que mejor se adapte a su temperamento. Básicamente, meditar significa concentrar la mente en un solo pensamiento, que puede ser una palabra determinada, como amor, justicia, paz, algún sonido de la naturaleza, el canto de los pájaros, la lluvia, el viento, alguna música o la repetición de un mantra como asterisco o asterisco a am asterisco. Cuando uno realiza una actividad concentrándose totalmente en ella, se encuentra meditando. Esta actividad puede ser tanto pasiva, por ejemplo, leer un libro o contemplar la naturaleza, como activa, por ejemplo, la práctica de un deporte o el trabajo de jardinería. En el universo, todo tiene su propio ritmo, las actividades, los trabajos, las relaciones, etc. Cuando uno aprende a fluir con este ritmo, no sufre. Por ejemplo, hay negocios que funcionan mejor en verano que en invierno. Hay mercancías que son más demandadas en ciertas épocas del año que en otras. Las ventas de Navidad se incrementan hacia fin de año. El ritmo afecta a todas las actividades. Un dato curioso es que durante el invierno, aumenta considerablemente la respuesta a los anuncios personales publicados en los diarios. Es decir, con el frío, las personas buscan más intensamente el calor afectivo. Por lo tanto, si uno va a publicar un anuncio en la sección de romances, con la expectativa de recibir muchos llamados, debería hacerlo durante esta estación. Cuando uno conoce el ritmo de las actividades, puede sacar más provecho de ellas. Las relaciones humanas también tienen su ritmo y cumplen ciclos. Si una persona cree que ha encontrado el ritmo de su vida y que todo estará siempre bien, tarde o temprano se decepcionará, pues se encontrará sumida en una crisis o un problema. Esto no es un mal augurio, sino que implica reconocer que la vida tiene ese movimiento pendular. En el caso de una pareja, las crisis son más intensas cuando este movimiento no está en sincronía. Uno de los miembros de la pareja puede estar viviendo un momento de crecimiento, mientras que el otro no. En principio, el estudiante debe aprender a fluir con el péndulo, para luego mantenerse en el punto que desee, sin dejarse arrastrar por el movimiento negativo. La naturaleza nos recuerda este movimiento rítmico de muchas maneras. El ritmo de nuestro corazón, la respiración, las olas del mar, las mareas, el cambio de estaciones, el día y la noche, e incluso el cuerpo femenino, que responde a un ciclo determinado. Es por esto que se dice que la mujer percibe intuitivamente los ciclos de la vida. Según el principio del ritmo, todo en la vida tiene un movimiento pendular. Cuanto más lejos haya llegado el péndulo al polo negativo, tristeza, dolor, sufrimiento, etc., más se inclinará hacia el otro extremo, alegría, éxito, felicidad, etc. De acuerdo con el Kybalión, el movimiento siempre comienza en el extremo negativo y nunca al revés. Es decir, si se está viviendo un momento feliz, no significa que luego se sufrirá. En realidad, el proceso es al revés. Si se ha sufrido un gran dolor, la vida luego nos compensa con una gran alegría. El movimiento pendular se reduce en la medida en que nos elevamos espiritualmente, y se termina cuando nos hallamos en el terreno del espíritu. Es entonces cuando se alcanza el estado de dicha constante y paz. Cuando uno logra llegar a ese punto, puede sentirse bien con o sin pareja, con o sin dinero, con o sin familia. Es cuando uno se ha situado por encima del movimiento pendular. El balance puede lograrse en ciertas áreas primero y luego en las demás. Por ejemplo, una persona puede tener resuelta su vida económica, pero no su vida afectiva, o viceversa. El planeta Tierra también tiene su propio ritmo. No solo gira alrededor del Sol,
sino que también gira sobre su propio eje. Además, el planeta tiene un ritmo interno, gobernado en gran medida por la influencia de la Luna. De la misma manera en que la Luna produce el aumento o la disminución de las mareas, también produce cambios en el humor de las personas. El movimiento de la Luna se divide en dos fases, creciente y decreciente, cada una de las cuales dura aproximadamente 14 días. A su vez, estas fases se dividen en cuartos que duran alrededor de 7 días. Lo que todo estudiante metafísico debe saber es que, a partir del día en que hay luna nueva, comienza la fase creciente. Mientras la luna está en esta fase, el planeta está recibiendo una energía de crecimiento, ideal para iniciar cualquier tipo de actividad. Todo lo que se comienza durante este tiempo tiene una mayor facilidad para crecer, especialmente durante los primeros 7 días. Las personas que desean que su cabello crezca más rápido y fuerte deben cortarse en ese momento. Generalmente, esta fase es buena para iniciar negocios, comenzar estudios, mudarse, hacer dieta, escribir un libro o empezar cualquier tipo de proyecto o diseño. Por otro lado, a partir del día de la luna llena, comienza la fase decreciente. Esta fase es ideal para finalizar todo lo iniciado con anterioridad, especialmente en los primeros días. Es el momento de terminar un trabajo incompleto, finalizar algún trámite legal, divorciarse o separarse. Es una fase propicia para concluir proyectos, regresar de un viaje, cerrar una compañía, renunciar a un puesto o incluso cortarse el cabello si se desea que crezca lentamente. De acuerdo con las fases de la luna, podemos identificar el ritmo del planeta y elegir el momento más adecuado para nuestras actividades personales. El fin del romanticismo. Otra manifestación del principio de ritmo que encontramos a diario es la música. En esencia, la música es ritmo y tiene su propio movimiento pendular. El tipo de música que uno prefiere denota en gran medida la velocidad del péndulo en el cual uno está oscilando. Si aún no te gusta la música romántica, el péndulo oscilará más lentamente. Si prefieres salsa o rock, estará moviéndose a una mayor velocidad. Hemos aprendido que, para programar nuestra mente, debemos tener en cuenta lo que hablamos, lo que visualizamos y lo que sentimos. La música por lo general reúne estos tres elementos, y en muchos casos, los usa para expresar dramas o dolor. Algunos ejemplos de letras románticas son: no podré vivir sin tu cariño, no podré resistir sin tu amor, toda la vida coleccionando amores y pasarán más de 1000 años, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Generalmente, cuando uno canta estas canciones, repite las palabras con entusiasmo, visualiza con claridad lo que está cantando, y finalmente, pone el condimento más importante, la emoción. En pocas palabras, se están utilizando todos los ingredientes metafísicos necesarios para manifestar algo. Por lo tanto, si una persona canta "No soy nada sin ti", la mente tomará esa frase como una orden y hará todo lo posible para ejecutarla, haciendo que la persona se sienta en la miseria al estar separada de su pareja. Es probable que, a partir del estudio de unidad, se termine el romanticismo, y cada vez que escuches una canción romántica, tengas que usar a menudo la orden cancelado para no permitir que lo negativo se grabe en tu cerebro. Si analizamos el contenido de las letras de las canciones que escuchamos a diario, nos daremos cuenta de cómo nos identificamos fácilmente con los dramas. En este proceso de evolución personal que hemos elegido, debemos hacer un viaje consciente, y esto incluye seleccionar cuidadosamente lo que vamos a escuchar. Debemos elegir canciones que sean positivas y eleven nuestra vibración personal. El peligro real radica en cuando la persona se identifica con el drama. Al cantar la canción, lo afirma con las palabras, lo visualiza con claridad y lo siente profundamente en su corazón. Lo más probable es que ese drama se haga realidad muy pronto, o que se afirme aún más si ya lo está viviendo. Las canciones que despiertan nostalgia son las que encadenan fuertemente a las personas a su pasado. La solución que se ha encontrado para las canciones románticas y dramáticas es cantarlas a Dios, y nunca a otra persona. Si le cantas a Dios "No podré vivir sin ti", o "Tú eres la luz de mi vida", estarás afirmando una gran verdad y buscando unificarte con ello. Sin embargo, si se lo cantas a una persona, estarás poniendo el eje de tu vida en ella, y todo dependerá de su humor y grado de estabilidad. La música instrumental también habla y cuenta historias.
Hay ciertas músicas instrumentales que levantan el ánimo, mientras que otras, por el contrario, deprimen. Cada tema musical tiene su propia vibración. Debemos ser muy cuidadosos y elegir solo aquello que nos lleve a expandirnos y a sentir dicha. Adaptar la melodía. Piensa en las canciones que te gustan y elige la que sea tu favorita. Recuerda la letra, especialmente el estribillo, y analiza el contenido. Así podrás darte cuenta de los mensajes que has estado cargando en tu mente subconsciente. Si recuerdas canciones de tu infancia y te das cuenta de que son negativas, comienza a cancelarlas. Dile a tu mente que esas canciones representan tu pasado, que renuncias a lo que ellas significan porque no representan lo que eliges ahora en tu vida. Aquí tienes la parte editada del texto para mayor claridad y coherencia. Entrega de pensamientos a la ley del universo. Se entregan todos los pensamientos a la ley del universo para su manifestación. En este último paso, se demuestra nuestro grado de fe y confianza en el proceso de la vida. De manera sintética y divertida, podemos recordar estos 5 pasos. 1. Reconocimiento. Hola. 2. Unificación. Yo soy. 3. Decisión. Yo quiero. 4. Realización. Gracias. 5. Liberación. Hasta luego. Estos 5 ingredientes que componen el tratamiento espiritual pueden ir ubicados en un orden diferente. Lo importante no es la secuencia, sino que todos estén presentes. Por ejemplo, en un tratamiento espiritual para la prosperidad, la abundancia del universo se manifiesta de forma constante, permanente e inagotable. Yo soy parte de este gran universo y estoy receptivo a todo lo bueno para mí. Por eso, hoy acepto mi prosperidad económica y la veo manifestarse en armonía con mi vida. Doy gracias por todo lo que se me concede ahora y por todo lo que vendrá, que sé que será mucho y abundante. Entrego todos mis pensamientos a la ley que todo manifiesta en el momento justo y necesario. Así es. El tratamiento espiritual no elimina el trabajo que se hace con afirmaciones, sino que lo complementa. Se pueden hacer tratamientos para ayudar a otras personas, reconociendo y afirmando el bien que se merecen. En este caso, se debe estar seguro de que la otra persona lo desea. La duda como enemigo. El gran enemigo de estos instrumentos metafísicos es una palabra escrita con 4 letras. Duda. La duda provoca la disolución de la fuerza puesta en los tratamientos, afirmaciones o decretos. La duda tiene su raíz en las ideas de no merecimiento, el miedo y la baja autoestima. Todos tenemos cierto nivel de dudas y miedos, por lo tanto, todos tenemos nuestro trabajo personal por hacer. En este proceso, se debe ser muy amable con uno mismo, darse tiempo para implementar los cambios y ser paciente hasta incorporarlos. La duda es una servidora de la mente y te recuerda que tienes que optar entre ideas que se contradicen entre sí. Es normal sentir dudas cuando comenzamos a elegir nuevos pensamientos. Una vez que elegimos cuál seguir, debemos trabajar hasta hacer desaparecer todo vestigio de duda en nuestro interior. La ley de correspondencia. Ahora aprenderás a aplicar la alquimia en tu vida, conectando con la ley o principio de correspondencia. Para ello, debemos adentrarnos y reflexionar sobre uno de los dichos más maravillosos de Hermés Trismegisto. Como es arriba, es abajo. Este principio de correspondencia nos permite entender cómo y por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables, o porque atraemos personas que nos mienten, nos roban dinero, entre otros. El principio de correspondencia, según el Kybalión, dice textualmente: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto significa que todo en el universo se corresponde entre sí. Tal como es en el mundo material, será en el mundo espiritual. Cuando uno entiende todo lo que ocurre en el mundo material, entonces podrá entender todo lo que sucede en el mundo espiritual. Este principio es un auxiliar de la mente que nos permite entender lo que ocurre en el resto del universo, conociendo solamente una de sus partes. Si se estudia el funcionamiento de un estuche, como consecuencia, se entenderá el funcionamiento de las galaxias. Si se estudia el comportamiento de un habitante de una sociedad, se podrá llegar a entender cómo funciona esa sociedad. En síntesis, estudiar una parte del todo nos permite comprender el resto.
Este es el principio de la analogía que nos da la posibilidad de entender la relación presente entre los distintos planos de existencia. Cuando llevamos este principio al nivel humano, podemos modificar las palabras y decir, como adentro, es afuera, como afuera, es adentro asterisco. Todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro. Esto significa que, cuando una persona es desordenada con sus cosas, está demostrando su desorden interno. Por el contrario, quienes están en el otro extremo y son muy rígidos con el orden, están reflejando una rigidez mental en sus ideas. Lo de adentro es como lo de afuera y viceversa. Si se analizan las condiciones de vida que rodean a una persona, se puede saber qué es lo que tiene en su mente. Las personas estructuradas también son mentalmente estructuradas. Aquellos que se comportan de una manera caótica o contradictoria tienen ideas de este tipo. El principio de correspondencia en tiempos de crisis. Este principio también es útil para ayudarnos en momentos de crisis. Si en un momento determinado te sientes deprimido, angustiado o preocupado, mejorar tu aspecto personal externo inmediatamente influirá en tu estado interno. Si tu vida es muy caótica y problemática, comienza por poner en orden tu escritorio, tu guardarropas o tu dormitorio. El orden de lo externo te ayudará a encontrar orden en lo interno. Desprenderse del pasado. Es importante dejar lugar para lo nuevo. Tiene que haber cierto espacio vacío en la casa porque, de lo contrario, lo nuevo no podrá entrar. Si se acumulan muchas cosas viejas en la casa, significa que se vive atado al pasado y a los recuerdos, lo cual no permite el cambio. Se debe conservar solamente aquello que es positivo y necesario. Hay objetos antiguos que pueden ser muy útiles. No se trata de que lo viejo sea malo, porque definitivamente no lo es. Solo lo que ya no sirve puede llegar a ser perjudicial. Despídete con amor de todo lo que ya no usas y hazlo circular. De acuerdo con lo que llevamos dentro, atraemos personas y situaciones. Esto significa que todo lo que nos ocurre, bueno o malo, está reflejando patrones de pensamientos guardados en nuestra mente. Las buenas personas que nos quieren y nos ayudan reflejan la parte más favorable de nuestra conciencia, mientras que aquellos que nos generan problemas, nos envidian o pelean con nosotros, están reflejando la parte más oscura de nuestra propia conciencia.